Hola chicos, bienvenidos a la clase. Esta es la segunda parte de la clase de tsunamis, inundaciones, aluviones y medidas de emergencia. En la clase anterior vimos todo lo que tiene que ver con tsunamis. Vimos cuál es la altura aproximada de estas olas, también cómo se manifiestan las olas y les dejé una tareita por ahí para investigar. Algunos de ustedes me han enviado su tarea, muy bien por eso, lo voy a considerar, créanme. Y ahora vamos a ver inundaciones, ¿ok? Vamos a ver inundaciones, aluviones y después nos vamos a ir a las medidas de emergencia. Bien, ¿qué son las inundaciones? Las inundaciones es bastante simple en realidad. Es un proceso donde una masa de agua se sale de su cauce, cubriendo áreas normalmente que antes estaban secas. ¿Cómo se manifiesta esta inundación? Ustedes lo saben, bueno, como crecidas en los cursos de agua, desbordamiento de lagos y represas, esa ahí está además. ¿Cuáles son las causas de una inundación? Primero, y la más frecuente, son las lluvias intensas. Luego viene la fusión de nieve con el hielo, ¿cierto? Luego viene las lluvias prolongadas. Una cosa es que una lluvia sea intensa y otra que sea prolongado, ¿cierto? Cualquiera de las dos cosas hace más factible de que ocurra una inundación. Y también, esta es importante, la capacidad de los sistemas artificiales de recolección. Esto me refiero con las represas. Si hay una represa que tiene una poca capacidad o que, de acuerdo a los estudios, esa capacidad la hicieron con tal volumen y de pronto hay una lluvia intensa y prolongada, esa capacidad obviamente va a superar su límite y ahí es cuando abren las famosas compuertas y ocurren estas inundaciones en zonas que comúnmente estaban secas. No sé si se acuerdan ustedes o quizás sus familias se acuerdan, quizás ustedes eran muy chiquititos, cuando acá en Nacimiento hubo una inundación súper importante en las poblaciones del barrio industrial cerca de Progreso y Entre Ríos. En esas poblaciones hubo una inundación bastante considerable. ¿Por qué? Porque hubo lluvias intensas y prolongadas y al final la empresa tuvo que abrir las compuertas, inundando así toda la zona que estaba más cerca al río. Para este tema hay que preguntarse de qué es una cuenca, porque yo lo voy a decir a lo largo de este video. Una cuenca, chiquillos, es como una zona, voy a borrar acá para que me quede espacio para dibujar un poquito. Una cuenca es un área donde va a pasar un río, esta línea es un río, imagínense, pero no solamente donde pasa el río, sino que también cuando se divide, cuando se bifurca, ¿verdad? Es todo lo que abarca este curso de agua. Eso es una cuenca. Por ejemplo, la cuenca del río Biobío viene desde la laguna Galletué hasta la desembocadura acá cerca de Hualpén. Ustedes saben, ¿cierto? Por historia y geografía, de que los ríos son sinónimos de una alta producción agrícola. Entonces los seres humanos a lo largo de toda la historia han preferido asentarse en zonas donde hay cuencas hidrográficas, cuencas de los ríos. Eso es una cuenca. Primero, voy a comenzar esta idea con esta afirmación. Como humanos no podemos cambiar la línea de la costa o ribera. Una línea de la costa es la zona donde el río sí o sí pasa y además donde se pueden formar ciertas canales, ¿ok? De forma natural, obviamente. Entonces, un río, aparte ya de tener bien delimitado donde pasa, también el río puede abarcar zonas donde comúnmente no pasa. Por ejemplo, en esta fotografía vemos un río, esto es en España, me parece mucho, sí, lo saqué de un artículo español. Vemos el río que está en azul, ¿verdad? Y este río está rodeado por unas líneas que son rojas. Esas líneas rojas van a demarcar el área por donde el río, ojo con esto, también puede pasar. Es decir, puede pasar de forma de canal,
puede pasar incluso anegando, inundando ciertas zonas, porque es el curso natural del río. La mayoría de los ríos tienen este tipo de estudio donde muestran cuál es la línea de la costa. En los océanos se llama costa principalmente y ribera se llaman los ríos. ¿Cuál es la línea de la ribera de cada uno de estos ríos? O también se llaman subcuencas. Entonces, el río Biobío tiene una línea de la costa. Y esa línea de la costa debe ser ampliamente estudiada por todos los municipios, porque imagínense, voy a hacer un dibujito por acá. Ya, tenemos este río de aquí, ¿vale? Y por acá no hay nada. Están los lugares vacíos, hay terreno sin ocupar, ¿ok? Y resulta que un municipio, imagínense, quiere ampliar y quiere colocar una población en esta zona. Porque le conviene, porque está más despejado, etcétera, porque incluso el río es bonito, imagínense, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer el municipio? Investigar cuál es la línea de la ribera del río, porque quizás el río en este momento tiene su curso normal, pero a lo largo del tiempo ese río ha presentado quizás una subida natural que es parte de su línea de la ribera, que incluso la línea natural puede llegar por acá. Entonces, todo este espacio le pertenece al río, no solamente esto. ¿Y qué hacen algunos municipios? En realidad, algunos municipios no se dedican a estudiar eso y dicen, ya, el río está ahí, ya, ok, construyamos acá, pues, ahí. Entonces, ¿qué pasa luego? Vienen precipitaciones intensas, prolongadas, y este río que comúnmente pasaba por aquí, ahora va a pasar por acá, y va a comenzar a ocupar su línea de la ribera natural. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Inundaciones. Es lo que pasó en Nacimiento hace años atrás. Quizás si no estuviera la represa, eso se hubiese prevenido, bueno, porque la represa liberó una gran cantidad de agua en poco tiempo y el suelo tiene la capacidad para absorber esa agua. Entonces, bueno, igual influyeron múltiples factores, pero imaginemos que no está la represa y que solamente por el desconocimiento del municipio de cuál es la línea de la ribera o de la costa, al final se producen todo este tipo de dificultades, estas inundaciones que son importantes para la economía doméstica, la familia, ¿verdad? Así que es súper importante, cuando vayan a comprar una casita a futuro, sepan muy bien dónde se ubica y si es que están los estudios pertinentes para hacerlo. Más adelante vamos a ver de que hay algunas localidades de que incluso tienen que cambiar la morfología del suelo para poder lograr los asentamientos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ¿cómo es el río Biobío, nuestro río más cercano? El río Biobío, les cuento que nace en el lago Gayetue en el lago Icalma. Estos dos lagos son los que le aportan, ¿cierto?, agua a este río. A su vez, estos dos lagos están alimentados por deshielo. Entonces, en una primera parte, nuestro río es netamente agua de deshielo. Ya después se van agregando otro tipo de aguas a esta cuenca, que yo les digo, esta cuenca, ¿cierto? Y se va haciendo más o menos de un régimen mixto, ¿vale? Entonces, se fijan ustedes que todas las comunas de nuestra región, las principales comunas de nuestra región, están asociadas al río. Toda nuestra cultura, todo lo que los lugares donde nosotros habitamos, están asociadas completamente a nuestro río principal. El río tiene diferentes zonas. La primera zona es la zona que se llama ritrón. El ritrón es como en las zonas altas del río. En la zona ritrón de cualquier río, la velocidad de las aguas son muy altas. Bajan con mucha rapidez y son muy ricas en oxígeno. Ritrón, aguas rápidas y ricas en oxígeno.
ricas en oxígeno. ¿Eso por qué son ricas en oxígeno? Porque el agua está en constante movimiento. Entonces pueden mezclar bien todos los gases en su superficie e incorporarla al agua. A medida que vamos bajando por esta cuenca, nos damos cuenta de que cambia a una zona de transición, ya que está un poquito más arriba antes de llegar a nacimiento. Esa zona de transición ya el agua está más lenta, no hay tanto oxígeno, para luego pasar a la zona de Potamon, que es ya desde nacimiento hacia San Pedro y cerca de la bahía de Concepción. Esta zona se caracteriza por ser aguas muy lentas, ustedes se pueden dar cuenta cuando viajan a Concepción, aguas lentas y también poco oxígeno. A su vez, el sedimento del río, del fondo del río, es como bien arenoso, bien arcilloso, porque ya se trituró completamente en esta zona. Acá, el sedimento del río es como roca, es bastante grande, es diferente. Y en cambio acá, en esta zona, el sedimento del río es como arena. Eso es porque tuvo todo este recorrido para triturarse, ¿vale? Por eso queda así. Y ya en la última zona es el estuario. Un estuario es un lugar donde se mezcla el agua de mar con el agua dulce, que está aquí, ¿cierto? En San Pedro con Hualpén, por ahí. Entonces, chicos, recordar, ¿qué es la línea de la costa o la línea de la ribera? Se dan cuenta que es súper importante para planificar construcciones, para conocer qué es lo que se puede construir y qué no. Si alguno de ustedes es ingeniero más adelante, procure hacer unos buenos estudios para prevenir todas estas inundaciones, ¿ya? Bien, ya vimos tsunamis, ya vimos inundaciones, ahora vamos a ver un poquito, solo un poquito los aluviones. ¿Qué son los aluviones? Un aluvión es un flujo de barro, esto es importante, donde el agua arrastra material suelto por una quebrada o cauce. Puede viajar muchos kilómetros aumentando de tamaño a medida que avanza pendiente abajo. Nuevamente, ¿cuáles son las causas? Lluvias intensas son las causas y una isoterma más alta de lo normal. Una isoterma quiere decir, una isoterma es como el punto. Voy a dibujar acá, voy a borrar para explicárselos mejor. Ya. La isoterma es una zona en altura. Por ejemplo, imaginemos que aquí está la isoterma. ¿Ya? De aquí hacia arriba, el agua se congela. Y de aquí hacia abajo, el agua cae como lluvia. Entonces, aquí arriba es nieve y de aquí hacia abajo es la lluvia. Entonces, la isoterma es esta línea. Es una línea imaginaria en realidad. No es que haya una línea en la montaña. Es una línea imaginaria. Y esas líneas son como aproximadamente en la región del Maule, no me acuerdo en la región del Biobío, son como 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿cierto? 3.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa? Cuando la isoterma es muy alta, es decir, si es que esta línea, la voy a borrar, si es que esta línea es más alta, incluso puede ser más alta, ¿qué ocurrirá? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a ocurrir entonces? Ahora la lluvia va a tener una mayor energía potencial porque va a caer desde aquí. Ya no cae desde acá, ¿vale? Porque antes caía desde aquí y tenía como una energía, una velocidad. Pero ahora, como la isoterma es más alta, la lluvia va a caer desde aquí arriba. Entonces va a acarrear todo el sedimento, va a acarrear lodo y todo lo que tenga y va a ser como una especie de avalancha de agua mezclada con barro. Y eso es un aluvión. Entonces tiene directa relación con la isoterma. Y fíjense ustedes que la isoterma nosotros no la podemos controlar. Al igual que la línea de la costa. Nosotros sabemos que la línea de la costa es una sola y no podemos cambiarla.
salvos por el cambio climático, por otra intervención humana, pero la línea de la costa natural va a ser la misma, al igual que la isoterma. Ahora el hombre está alterando la isoterma normal de estas zonas. Entonces, como la está alterando y además no respeta todos los manuales para la construcción, todas las leyes para la construcción, ¿qué ocurre? Ocurren las catástrofes, ¿vale? Y la isoterma, bueno, y las líneas de la costa también se ven afectadas por el cambio climático, que lo vamos a ver después. Ya hemos hablado de todas las características que tiene esto y ahora vamos a hablar de las medidas de prevención. Vamos a ver ahora cómo se previenen las inundaciones. Les voy a mandar este documento a los que me han enviado la tarea porque tengo sus correos, a los que me enviaron las tareas anteriores, para que lo tengan, ¿ok? Bien, las inundaciones. Acá, si vives, trabajas o visitas zonas próximas a cursos de agua, infórmate sobre los desbordes e inundaciones ocurridos anteriormente. ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer, tienes que mantener vigilados los cauces, tienes que mantener las vías de evacuación de aguas lluvias libres de desechos. Por lo general hay algunas rejas en las calles o en algunas ciudades que están llenas de basura y esa es una de las funciones, ¿cierto?, del aseo en las calles, de que despejen un poquito esas para que no se inunde la zona. ¿Qué otra cosa dice? Evalúa la necesidad de elevar el nivel de algunas estructuras. Entonces, a veces quizás nuestras casas son muy bajas y si nosotros consideramos de que esto se puede inundar en cualquier momento porque justo construimos ahí, evalúen la opción de subir un poquito su casa. Eso es demasiado costoso y ojalá nadie lo tenga que hacer, ¿vale? Siempre es mejor prevenir. Ahora, ¿qué debemos hacer en caso de una inundación? Primero, lo primero que tienen que hacer, chiquillos, es desconectar todo lo que tenga que ver con la electricidad, el gas y el agua. Tienen que evacuar su vivienda y si no pueden hacerlo, tienen que irse a otras zonas, pero si no pueden hacerlo, tienen que subir a las plantas más altas, ¿ya? De donde viven. Ahora, no transiten nunca por caminos inundados, ¿vale? Y tampoco hagan acciones temerarias. Quizás alguno de ustedes ve un perrito, no sé, yo me imagino en la situación y yo veo un perrito por allá y no voy a arriesgar mi vida para salvar al perrito. O quizás sí, no sé. Pero la idea es no hacer acciones temerarias, ¿ya? Que atenten contra nuestra vida. Deben regresar a su vivienda si es que salieron de ella cuando las autoridades se lo indiquen. Y lo otro que es súper importante, cuando regresen a su casa, imaginemos que ya se inundó, pero cuando regresen, no deben consumir nada, ¿cierto? De las cosas que tuvieron contacto con el agua, porque ustedes no saben si esa agua estaba contaminada, si se mezcló con aguas duras o aguas de alcantarillado, no se sabe. Así que todo eso lo deben eliminar. Veamos cómo prevenir los aluviones. Estas son las señales en caso de aluvión. Por ejemplo, va a comenzar a llover fuerte, una temperatura más alta fuera de lo normal, aumento de la turbidez de los cauces, ¿ya? Fuerte ruido, es un aluvión. Esta es la diferencia con la inundación. Para detectarlo, es un fuerte ruido de fondo, como de muchos camiones acercándose. Ahora, ¿qué tienen que hacer en caso de un aluvión? Esto es si es que estás en la cordillera, precordillera o incluso en zonas donde hay como un cerro. También puede ocurrir aluviones, ya no tan grandes, pero también pueden ocurrir. Lo primero es fijar un punto de encuentro con la familia. Si es que van a evacuar, lo importante es que sean zonas que están especializadas para eso. Ahora, si ustedes no alcanzan a hacer una evacuación, es importante que nuevamente suban a las plantas altas de su casa. Si van conduciendo, si van en un auto y llegan a un área afectada por un aluvión, eviten cruzarla y aléjense del lugar, ¿vale? También hay que alejarse de la zona afectada por aluvión porque podrían generarse otros muy cerca y en el peor de los casos pueden quedar encerrados.
Nuevamente, vuelvan a su hogar si es que salieron de él cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. Ahora tengo una pequeña actividad para ustedes. Van a preparar un plan de emergencia para un aluvión o bien para una inundación, para lo que ustedes quieran, ¿vale? Elijan aquello que les hace más sentido, aquello que quizás es más probable que les ocurra, y den un plan de emergencia para su familia. Ya, esto es lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer esto después y así sucesivamente, ¿vale? Los leo y espero sus tareas a la dirección profecarlavaldez@gmail.com. Tengo una planilla con todas las personas que me han enviado tarea. Prometo responderles a cada uno, pero sepan que me están llegando, así que súper bien con eso, los felicito. Y una planilla donde voy dando puntaje por actividad, ¿vale? Esta actividad va a tener 4 puntos para quien me lo envíe. Como no se puede evaluar en esta época, en este periodo de clases online, yo igual hago valer estos puntajes que doy más adelante, no sé, los puedo, los puedo ocupar en otra cosa, no son décimas, ojo, no son décimas, es puntaje que después podemos ocupar, ¿vale? Un abrazo y los leo a todos.